Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría tan profunda como provocadora sobre la mente humana. Una que sugiere que quizás no somos los autores de nuestros propios pensamientos. Y para empezar a tirar de este hilo, vamos a partir de algo que nos suena a todos, una pregunta sobre una de nuestras instituciones más antiguas. A ver, pensemos en esto un momento. En plena era del individualismo, donde parece que casi todas las tradiciones se cuestionan, ¿por qué algo como el matrimonio sigue tan presente? Porque hay niños de 6 años que ya fantasean con casarse, mucho antes de entender qué es el amor o la convivencia. Es curioso, ¿no? Y es que aquí el contraste es brutal. Por un lado, las funciones históricas del matrimonio, la supervivencia, la economía, el estatus, hoy en día, seamos sinceros, son en gran medida irrelevantes. Entonces, ¿qué función cumple? Pues bien, la teoría que analizamos propone que su único propósito moderno es ser un ancla narrativa. Una historia que nos contamos para darle continuidad y sentido a nuestro yo. Y aquí, justo aquí, es donde la explicación da un giro. La persistencia del matrimonio no es una simple suma de decisiones personales, no. La respuesta es estructural y nos lleva a un mecanismo que opera por debajo, de forma mucho más profunda y automática. Este mecanismo tiene un nombre, el ventríloco. Y ojo, no es una persona. Es la mente simbólica, esa estructura impersonal, histórica y automática que todos heredamos. Es, por así decirlo, el programa que escribe y dirige el contenido de nuestra mente antes incluso de que nos demos cuenta. Esta metáfora es potentísima y resume la idea central a la perfección. El punto crucial es este. El yo que sentimos ser no es el autor real de los pensamientos. Es más bien el títere que mueve la boca, completamente convencido de que la voz es suya. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este programa invisible? ¿Cuáles son sus componentes? Vamos a analizar un poco la anatomía de este guión, que se sostiene básicamente sobre 3 pilares fundamentales. Y aquí los tenemos, los 3 sistemas que, interconectados, construyen nuestra realidad interna: el lenguaje, la emoción y la cultura. Pero la clave aquí es que no son herramientas que usamos, sino más bien sistemas que nos usan a nosotros. El primer pilar, el lenguaje. Las palabras que heredamos no solo describen la realidad, es que la crean. Conceptos como éxito, fracaso o amor ya vienen con un marco de significado predefinido. O sea que, en cierto modo, el idioma piensa por nosotros. Nuestras opiniones son en gran medida una herencia. El segundo pilar es la emoción. Y esto puede ser un poco chocante. La idea es que muchas de nuestras reacciones emocionales no son realmente nuestras. Son patrones que hemos absorbido del entorno, de la familia, de la cultura, antes de que tuviéramos uso de razón. El cuerpo, literalmente, aprendió a sentir de una manera determinada. Y el tercer pilar, la cultura. Aquí, la identidad no es un núcleo auténtico que uno descubre, sino que es más bien como un software que se nos instala para asegurar que encajamos, para la aceptación social. Nos da roles, expectativas y un guión para saber cómo actuar. Muy bien, ya hemos visto el mecanismo. Pasemos ahora a ver sus consecuencias, porque la más trágica de todas es cómo este guión interno afecta a nuestra percepción de los demás, hasta el punto, de hecho, de hacerlos desaparecer. El proceso es devastador. En lugar de ver a una persona real, el guión del ventríloco reduce al otro a una de estas 4 funciones. O es una herramienta para mis necesidades, o es un obstáculo para mis deseos, o un recurso que puedo consumir, o una amenaza porque su libertad es impredecible y no encaja en mi narrativa. Y el resultado es demoledor. Es el crimen perceptivo perfecto. La otra persona, en su misterio y en su autonomía, desaparece por completo. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Solo vemos el símbolo, la función que le hemos asignado. La consecuencia de todo esto es una profunda soledad existencial. Vivimos rodeados de gente, sí, pero fundamentalmente aislados. Acompañados, pero en el fondo, solos. Porque las interacciones no son entre seres, sino entre 2 narrativas, 2 ficciones que intentan validarse mutuamente. Pero la pregunta es inevitable. ¿Hay alguna salida de esta prisión heredada? La teoría propone que sí, que hay una única vía de escape, la posibilidad de ver la realidad directamente sin el filtro de ese intérprete mental. Y esta libertad tiene unos atributos muy claros. Primero, cuando el ventríloco calla, desaparece la necesidad de defender un yo. El dolor puede existir, pero deja de ser mi sufrimiento. Segundo, solo entonces el otro puede aparecer como realmente es, un misterio, no una función. Y finalmente, la soledad se desvanece, porque la propia existencia se vuelve compañía suficiente. Y terminamos con esta idea final, que es tanto una conclusión como una pregunta que se queda en el aire. Todo este edificio conceptual se reduce a esto. Mientras la percepción esté gobernada por símbolos, por el guión heredado, se vive en un sueño. El despertar ocurre en el instante en que por fin se puede ver al otro.